La educación tradicional se centró en el docente. Luego vino un cambio y comenzó a enfocarse en el estudiante. Y ahora tenemos un nuevo cambio de paradigma, que no es ni el docente ni el estudiante, sino la comunidad. Entonces, en la nueva escuela mexicana, lo que se busca es transformar la comunidad. Y en la comunidad estamos todos, los estudiantes, los docentes, los directivos, pero también la escuela, con sus ambientes de aprendizaje, las familias, la población, la fauna y el ambiente. En un plano del presente, pero también considerando el pasado y el futuro. Cuando hablamos de transformar la comunidad, no es solamente la comunidad local, sino también la comunidad regional, la comunidad estatal, la comunidad nacional y la comunidad planetaria. Y entonces para ello abordamos situaciones problema de estos distintos ámbitos, tomando en cuenta el ciclo vital de nuestros estudiantes y el nivel educativo. Entonces, en educación inicial y preescolar abordamos situaciones problema de su contexto inmediato y local. En la primaria ya comenzamos a abordar problemas a nivel estatal y del país. Y al final de la primaria y en secundaria comenzamos a trabajar problemas, ante todo nacionales y mundiales, sin olvidar obviamente los problemas locales. Entonces la nueva escuela mexicana busca este proceso de transformación tomando en cuenta estos distintos niveles. Yo sugiero que el proceso de trabajo colegiado e interdisciplinario se vaya dando de manera paulatina, que no se intente hacer todo integrado o todo articulado de una vez, porque eso a veces genera cosas un poco artificiales o mecánicas. Sí. Entonces, la propuesta que traemos consiste en realizar unos proyectos de forma colegiada, donde nos articulemos todos los docentes, incluyendo los de inglés, los de educación física, los de artes, y otros proyectos que no sean de forma colegiada, proyectos propios de inglés, de artes y de educación física. Y que los proyectos que se hagan de manera colegiada sean aquellos proyectos donde todos los integrantes estén convencidos del proceso y los proyectos aborden esta articulación de manera natural, no de forma artificial, y que la interdisciplinariedad se vea es en las acciones, no en la planeación, sino en lo que efectivamente hagamos en la escuela. Efectivamente, lo que yo acabé de plantear es para toda la educación básica, pero con diferente nivel de complejidad en el sentido de que los proyectos interdisciplinarios que articulan varios campos formativos o todos los campos formativos a partir de situaciones problema se pueden abordar muy bien y en gran medida en preescolar, en primaria y en telesecundaria. Pero en secundarias técnicas y generales, lo mejor es comenzar desde más abajo e ir más despacio en este proceso de articulación, por la complejidad que tiene este nivel o este tipo de escuelas, ya que hay docentes que son de tiempo completo, otros docentes trabajan por horas, hay docentes que están adscritos a una misma escuela, pero también en muchos casos tenemos docentes que van a diferentes escuelas. Y entonces no les queda el espacio para poderse reunir y hacer proyectos colegiados. Entonces, en secundarias técnicas y generales, mi recomendación es que los maestros, ante todo, trabajen proyectos en sus disciplinas y que en la medida de lo posible, en el ciclo escolar, realicen
1, 2, 3, 4, 5 o más proyectos interdisciplinarios. Eso sí, que no se queden sin abordar proyectos interdisciplinarios, por más difícil que sea el proceso. Entonces hay que aprovechar los consejos técnicos escolares, los días de descarga administrativa, hay que aprovechar también la tecnología o la comunicación por las redes sociales para buscar esta articulación. Tampoco tenemos que hacer proyectos que articulen todas las disciplinas y todos los campos. Podemos hacer proyectos que articulen 2 o 3 o 4 disciplinas. Por ejemplo, hacer un proyecto que articule matemáticas y biología es todo un proyecto. Y es admirable cuando se planea un proyecto así y luego se aplica. Entonces, tenemos que tener flexibilidad en este proceso, e ir buscando que los docentes paulatinamente vayan realizando proyectos interdisciplinarios desde lo colegiado. También hay que tener en cuenta que apenas estamos empezando en la implementación de la nueva escuela mexicana. Y esto va a requerir años para avanzar hacia un pleno trabajo interdisciplinario. Y que el trabajo disciplinario por proyectos también tiene impacto. Ahora bien, no todo lo tenemos que hacer por proyectos. Hay temas en los cuales los maestros, por experiencia, han logrado impacto con ciertas estrategias que no son proyectos, pues también las pueden implementar. Pero lo ideal es que aunque implementen estas otras estrategias, no se queden sin trabajar por proyectos, que sí los apliquen y que vayan progresivamente aumentando el nivel de utilización con sus estudiantes. Hay que planear el proyecto buscando que logre captar la atención de los estudiantes y su compromiso. Con mucha frecuencia eso no ocurre al inicio de los proyectos, sino que se va dando hacia la mitad o al final, pero hay que buscarlo. Y también se da, efectivamente, que llega un momento en el cual se comienza a perder el interés en el proyecto o que se pierde el foco, y entonces en esos casos se puede buscar una terminación anticipada del proyecto haciendo un cierre y empezar un nuevo proyecto, tomando en cuenta situaciones problematizadoras que potencialmente sean significativas para los estudiantes. Y otras veces puede suceder que un proyecto que lo habíamos planificado para un determinado tiempo, necesitemos aumentarlo, prolongarlo, porque estamos observando gran impacto y que nos está permitiendo alcanzar contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que no se habían considerado. Entonces los consideramos y alargamos el proyecto o más horas o más jornadas o más semanas. Entonces tenemos que tener una perspectiva flexible. A veces lo mejor es cerrar el proyecto antes de tiempo y empezar uno nuevo. Otras veces hay que buscar terminarlo en el tiempo justo y otras veces alargarlo. No pasa nada si un proyecto a veces se termina abruptamente sin haber cumplido con toda la planeación. Pero lo que sí no puede faltar es empezar un nuevo proyecto en el cual abordemos esos aspectos que se habían planificado, que se habían establecido. Si nosotros llevamos ya un proyecto en la mitad y el nivel de atención es bajo, a los estudiantes les cuesta mucho participar, vemos que ellos casi no hablan del proyecto, que casi no les interesa, que casi no les importa, pues ahí habría que considerar la posibilidad de terminarlo de manera anticipada. Ese es un indicador, porque es posible que al inicio de los proyectos tengamos poco interés, motivación y compromiso en los estudiantes. Eso es esperable, pero en la mitad de un proyecto no.
Entonces, si en la mitad de un proyecto observamos esto, ya nos tenemos que poner a pensar en la posibilidad de terminarlo o cambiar las estrategias del proyecto, las actividades. Porque eso es otra cosa, a veces no es necesario terminar el proyecto, sino modificar las actividades del proyecto. Y otras veces, aunque modifiquemos las actividades, los estudiantes siguen en las mismas. No aumenta la atención, la participación y la colaboración y el interés. Entonces ahí sí nos tenemos que plantear terminar el proyecto. En el desarrollo de un proyecto, la evaluación formativa se tiene que centrar en determinar cómo los estudiantes van logrando los procesos de desarrollo de aprendizaje e identificar también las dificultades o vacíos para brindar el apoyo en el menor tiempo posible y de manera pertinente. Eso es lo primero que se tiene que hacer en evaluación formativa y eso se hace a lo largo del proyecto, desde el inicio hasta el final. Además de esto, es necesario valorar cómo los estudiantes afrontan la situación problema. A partir del análisis, el cuestionamiento, la reflexión, la explicación y o la resolución. Complementado con la valoración del pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales y los valores. Eso no debería de faltar en cualquier evaluación formativa en un proyecto. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos de evaluación formativa, no nos estamos refiriendo solamente a brindarle retroalimentación al estudiante y acompañamiento para que mejore. La evaluación formativa implica lo formativo. ¿Y qué es lo formativo? Es considerar todas las dimensiones del ser humano. Entonces, la evaluación formativa, en este sentido, no solamente debe tocar los PDA, sino también esta parte integral. Como lo que yo he dicho, las habilidades socioemocionales, los valores universales, como por ejemplo la responsabilidad, el respeto y la honestidad, y lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Entonces esto también es necesario valorarlo a lo largo del proyecto. A veces tenemos PDA relacionados con esto, muy bien, pero otras veces no. Y aunque no se tengan PDA, es importante valorarlo porque hace parte del concepto general de evaluación formativa. Entonces yo sí creo que es importante que en preescolar reflexionemos mucho sobre esto y que no nos quedemos solamente con la parte de la retroalimentación y el acompañamiento, sino que además hay que considerar estos otros aspectos. Varias sugerencias. La primera es que todo proceso de acompañamiento debe partir del diagnóstico socioeducativo y de la formulación del programa analítico, para que tengamos bases sólidas para hacer este proceso. En segundo lugar, brindar precisamente acompañamiento para que esto se haga de manera pertinente, porque a veces los diagnósticos socioeducativos se quedan mucho en lo académico. Entonces es necesario que sean más integrales. Y lo mismo también brindar acompañamiento sobre cómo hacer el programa analítico para que posibilite la formación integral en los estudiantes. Junto a esto, los directores, asesores técnico-pedagógicos, supervisores y jefes de sector deben ir a las escuelas y entrar a las aulas y conocer directamente la realidad en las aulas. Y en este mismo contexto dar la asesoría en la medida de lo posible. Y complementar esto con reuniones, con talleres, para que se fortalezcan habilidades, tanto para la didáctica como para la evaluación. La formación continua se
se debe transformar. La formación continua se debe transformar para brindar distintas opciones a los docentes, de tal manera que no todo sea cursos y diplomados, sino que también se aborden procesos de acompañamiento, sin que haya de por medio cursos. Eso hay que fortalecerlo. Procesos de acompañamiento en el marco de la formación continua. Procesos de acompañamiento a los docentes, procesos de acompañamiento a los directores, a los asesores técnico-pedagógicos, a los supervisores, a los jefes de sectores, etc. Como opción. Igualmente buscar que haya articulación entre las opciones de formación continua, que no todo se tenga que hacer en un mismo momento, en un mismo espacio, sino que se puedan hacer actividades distanciadas, tanto en el ciclo escolar como entre ciclos escolares. Por ejemplo, que se pueda hacer perfectamente una labor de acompañamiento en una jornada y que luego esto se complemente con una labor de acompañamiento al mes o a los 2 meses o al final del ciclo escolar, y que todo se una para hacerle el reconocimiento al docente, de tal manera que esto le sirva para sus procesos de promoción. Es esencial la formación continua, tanto con base en nuestra autogestión como por parte de las instituciones encargadas de esto, con el fin de ir avanzando en la implementación de la nueva escuela mexicana y de las metodologías sociocríticas. Sugiero también que los consejos técnicos escolares los planifiquemos tomando muy en cuenta las necesidades reales que tenemos, como también las preocupaciones y las dificultades, para que sean pertinentes. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Instituto de Educación de Aguascalientes, en compañía del doctor Sergio Tobón, aquí a mi lado, que tuvimos hoy la experiencia con él en una conferencia específica y especial para Aguascalientes. En estas redes sociales abordará diferentes temas. ¿Cuáles son estos temas, doctor? Pues vamos a dialogar sobre lo que es el centro de la nueva escuela mexicana, lo que significa la comunidad, cómo abordar los proyectos en los diferentes niveles educativos, por ejemplo en educación inicial, en preescolar, en primaria, en secundaria, en telesecundaria, qué elementos tener en cuenta, bueno, y otros temas. Así es, pues las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Instituto de Educación de Aguascalientes y del doctor Sergio Tobón.